casa, a mi cuarto. ¿Para qué enojar al rey? Voy a cerrar las ventanas. No fue políticamente correcto. Dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Tiene que ver con la adoración esto también. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Desobedeció la ley? ¿Desobedeció la ley del poder civil? ¿Tenía derecho a hacerlo? Sí, porque la ley civil estaba prohibiendo que él practicara su religión, que es la segunda cláusula de la primera enmienda, ilustrada. Así que el rey ahora se entristece y dice que todo el día procuró conseguir una forma de salvar a Daniel y no pudo. Así que lo echó al foso de los leones. Y quiero que notemos lo que dice, empezando en el versículo 14 del capítulo 6. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, ¿cuál es la siguiente palabra? Librar. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Ven? Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. Estas historias ilustran lo que va a pasar en Daniel 12:1. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, le dio un sueño toda la noche. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, el Dios suyo. ¿Quién libró a Jacob? ¿Quién libró a los 3 jóvenes? ¿Quién libró a Daniel? ¿Quién va a librar al pueblo de Dios al final? El ángel de Jehová, Miguel el arcángel, Cristo Jesús. Dice: envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios. Ahora vamos a ver los comunes denominadores. ¿Hay un remanente fiel en esta historia? ¿Tiene enemigos Daniel? Wow. ¿Pasa por un tiempo de angustia? ¿Ustedes no creen que sentarse en un foso de leones toda una noche es un tiempo de angustia? Y algunos podrían saber que no tenían hambre. Que no tenían hambre. El siguiente día se dieron el banquete del siglo. Fue probada la fe de Daniel severamente. ¿Lo libró Dios inmediatamente? No. Permitió que la cosa tomara su curso.
pero finalmente Dios ¿qué? Lo libró. Ese es el enfoque que debemos tener. Si nosotros somos fieles y leales a Dios, no tenemos que temer nada. Podemos reclamar la protección de Dios. Fue librado. Ahora, ¿cuántos más quieren estudiar? Ya son las 8. ¿Un rato más? ¿Qué van a hacer esta noche? Ir a comerse la pizza. ¿Esto no es mejor que pizza? Mil veces mejor. Vamos rápidamente a la historia de Esther. ¿Sobre qué es la crisis en el libro de Esther? Vamos a Esther 3 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Esther 3, 1 al 3. Dice: después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, ¿qué hacían? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Y la nueva me dice que no era por respeto, era un acto de adoración. Ahora, ¿por qué es que todo el mundo se inclinaba y le rendía homenaje a Amán? Dice, porque así lo había mandado el rey. ¿Ese mandato del rey fue legítimo de que todo el mundo adorara a Amán? No, porque el poder civil no puede imponer una ley de adoración. Eso es establecer religión. Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Este es un conflicto entre la ley de Dios y la ley del hombre. Ese va a ser el conflicto final entre la ley de Dios y las leyes de los poderes civiles. ¿Cómo no? Dice la sierva del Señor, el testimonio para la iglesia, tomo 5, página 425, dice: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Es decir, que inclinarse era un acto de reverencia, no era solo así como hacen los japoneses, una señal de respeto. Así que Amán dice: yo voy a ir al rey y le voy a pedir al rey que dé un decreto contra esta gente, pero no le voy a decir quiénes son, porque sabía que la reina era judía. Así que dice en el capítulo 3 y el versículo 8 y 9, Amán va ante el rey y dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y luego, ¿qué dice usted? Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. ¿Cuál ley era que estaban desobedeciendo? La ley de adoración que había dado el rey. No obedecen las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Un decreto de muerte. Porque no se obedecía la ley de adoración que había dado el rey. Ahora yo pregunto, ¿en esta historia hay un remanente fiel? Mardoqueo. ¿El remanente tiene enemigos? ¿Pasa el pueblo por un tiempo de angustia? Noten Esther 4, 1 al 3 y van a ver el tiempo de angustia. 4, 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho,
rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta donde la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Pasaron por un tiempo de angustia? Me da la impresión de que sí. Dios se demoró en librarnos. Lean el libro. Tiene que pasar una serie de eventos. Y durante todo ese tiempo hay un decreto de muerte contra los judíos. Pero yo pregunto, al final de la historia, Dios intervino para librar a su pueblo. Permítame leer esta cita de la hermana White. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425. Dice: el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Es decir, es una historia simbólica del tiempo del fin. Sigue diciendo: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de desarraigar de la tierra a aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Ahora escuchen esto: el mundo protestante de hoy ve en la pequeña compañía que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. La historia de Esther se va a repetir a nivel global. Ahora, el mejor ejemplo de todos de estos comunes denominadores está en la experiencia de Jesús. El remanente sería ¿quién? Jesús. Estamos hablando ahora al final de su vida. Al final de su vida tuvo enemigos Jesús que querían acabar con él. Mejor dicho, Satanás, Judas, Herodes, Pilato, los dirigentes judíos, el Sanedrín, se reunieron todos los enemigos contra Jesús. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo pasó por un tiempo de angustia? Wow. En el Getsemaní y en la cruz. Dice en Mateo 26:37 que cuando Jesús llegó al huerto comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La palabra angustiarse. 3 veces en el huerto le rogó al Padre, mientras sudaba grandes gotas de sangre, que si fuera posible le quitara la copa de la ira de Dios. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terrible tiempo de angustia. ¿La fe de Jesús fue severamente probada? ¿Cómo no? Hebreos 5:7 describe su angustia. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre lo escuchó? ¿Lo libró inmediatamente? No. No lo libró inmediatamente. ¿Se demoró el Padre en responder?
¿Por qué se demora el Padre en responderle? Hebreos 5:8, el siguiente versículo. Dice, ¿por qué el Padre permitió que pasara por el tiempo de angustia? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué vamos a aprender mientras pasemos por ese tiempo? A obedecer. Aunque tengamos que entregar la vida, aprenderemos a obedecer por lo que padecemos. Ahora, lo interesante es que Jesús no fue librado inmediatamente, porque murió. Y se sintió desamparado cuando murió, porque lo último que dijo en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Parece que el Padre no le contestó. Se sintió desamparado. Dios lo libró. Ahora escuchen esta cita de la hermana White. No se encuentra en español, está en una revista para los jóvenes que se llama Youth Instructor, mayo 2, 1901. Dice la sierva del Señor, aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Eso era qué? Prisionero de la justicia divina, porque estaba llevando los pecados del mundo. Era responsable ante su Padre, ante el juez del universo. Y luego dice, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Y yo sé que algunos están pensando, pero la Biblia dice que Jesús mismo se resucitó. ¿Cómo así que el Padre solo lo podía soltar? Lo que pasa es que la gente no lee la última frase de los versículos que están pensando. Vamos a Juan 10, 17. Of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. Juan 10, 17 y 18. Un texto que ha sido mal comprendido. Pero la gente dice, Jesús se resucitó en mí. Al tercer día salió del sepulcro. ¿Pero por qué? Si era prisionero de la justicia divina, ¿quién era el único que lo podía soltar? Su Padre. Lo leímos ya en el Espíritu Prometido. Noten Juan 10, 17 y 18. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la tomo. Tengo poder, esa es una mala traducción. Hay una palabra poder en griego que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra de aquí. Aquí es la palabra exousia, que significa autoridad. Yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Por qué es que Jesús tenía autoridad para ponerla y para volverla a tomar? Aquí está la frase que la gente nunca lee. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le voy a explicar lo que pasó. Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron dos ángeles del cielo. Lo describe la sierva del Señor. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima de la piedra. El otro ángel se paró delante del sepulcro. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora el Padre lo va a llamar. Y el ángel, con una voz potente que sacudió la tierra, dijo,
oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero por permiso de su Padre. Salió con la vida que estaba en él, pero el Padre tuvo que soltarlo del sepulcro. Y Jesús salió del sepulcro y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El Padre lo libró, aunque se demoró en librar. El mayor ejemplo de lo que va a pasar el pueblo. ¿Y saben algo? Les voy a leer una cita de la hermana Paiva, donde dice que nosotros vamos a repetir lo que pasó con Jesús. Escuchen esta cita. Me da piel de gallina cuando yo leo esto. No aparece en español, está en Review and Herald, abril 14, 1896. Nuevamente, todo lo que yo estoy presentando está en el material que los que me den su dirección van a recibir gratis y sin compromiso. Dice la sierva del Señor: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Se van a unir con agentes humanos